se estaba trabajando se estaba trabajando con un bajo perfil en este asunto de la inteligencia. Lo primero que se estaba haciendo era un profiláctico, es decir, saber dónde estábamos, con quién íbamos a trabajar, qué iba a pasar. Y ahí comienzan las ideas de Fidel de empezar a traer jóvenes venezolanos a La Habana, a las escuelas de trabajadores sociales, empezar a captar jóvenes para la Escuela Internacional de la Latinoamericana de Medicina, a estudiar en el interior del país, y empieza entonces a haber un vínculo de los venezolanos que habían estado en La Habana en los años 70 y 80, comienzan a acercarse a nosotros para comenzar a intercambiar ideas, proyectos de lo que ellos hicieron en el año 70, que ahora en el siglo XXI se podía hacer mejor. ¿Y tú ibas como periodista, pero también sí, yo estaba como periodista, como reportero. Y tenías que cumplir la misión también de penetrar a ese país. De penetrar a ese país, de adoctrinar a esa juventud, de adoctrinar a ese país. Yo comienzo a trabajar en Radio Nacional de Venezuela, la emisora de oficialismo, como asesor de la política informativa. Y comienzo ahí porque de ahí me era más fácil a mí también transmitir para Cuba todas las entrevistas que yo hacía. Yo transmitía para Radio Rebelde, fundamentalmente con los entrenadores deportivos, pero también por donde quiera que hubiera un médico yo lo entrevistaba. Y entonces yo tenía la misión en Radio Nacional de Venezuela todos los viernes en la tarde a las 4 de ofrecer charlas sobre la revolución cubana a los colegas, a los periodistas. Y yo me preparaba mis temas. Yo iba a hablar del Che, el viernes que viene a lo mejor hablaba del movimiento obrero cubano, de La Roca, de Lázaro Peña. Yo me preparaba, yo estudié eso y tenía la preparación. Y entonces a mí se me indicó preparar esos temas y todos los viernes yo iba con un tema diferente. ¿Y recibías instrucciones de la embajada cubana en Venezuela? Claro, y eso salía de la embajada de Manuel Rodes, que era el jefe de prensa cuando aquello, y nosotros preparábamos durante la semana las conferencias que iba a impartir en Radio Nacional de Venezuela. Eso pegó de tal forma para el gobierno, eso le gustó tanto al gobierno y le gustó tanto a Elena Salcedo, que dirigía Radio Nacional de Venezuela, a Roberto Pérez, que fue el primer director ahí cuando yo estaba, también a María de la Paz Higuera, que era una de las principales agitadoras de la revolución ahí, que ellos me propusieron hacerlo también en el canal del Estado, Venezolana de Televisión. Cuando yo llevaba 3 meses haciendo eso, o 4 meses haciendo eso en Radio Nacional de Venezuela, ya yo lo hacía en la radio y después iba hasta la Ruicha, hasta la televisión, y lo hacía en la televisión. Es decir, yo impartía conferencias, daba clases, para mí eran unas clases de 1 o 2 horas, y eso se convirtió para los colegas venezolanos que trabajaban con el gobierno en mandatorio. Ellos tuvieron que ir, tenían que ir a esa... Y hubo periodistas que no fueron, que no les interesaba lo que yo estaba diciendo, que lo sacaron del medio, lo sacaron de la radio, lo sacaron de la televisión, por no ir a escuchar de lo que yo hablaba en ese momento, que no era otra cosa la revolución. Entonces, ¿el término de cubanización es real? Sí, el término de la cubanización, Oscar, es real. Es real porque yo marco una fecha en la cubanización, o 2 etapas. Primero, el día 20 de octubre del año 2000 se firma oficialmente el primer convenio de colaboración Cuba-Venezuela en 19 ministerios. Y a partir de ahí, yo creo que comienza a fortalecerse lo que es la cubanización de Venezuela. Sí, bueno, pero para Chávez no sería un poco, no sé, inmoral eso, antipatriótico. No, para Chávez fueron tantos los vínculos y las enseñanzas con Fidel, que él se olvidó del patriotismo y se olvidó de la moral. Yo creo que él se llegó a convertir en un muñequito de político, ideológicamente hablando, de Fidel Castro. Él cumplía muchas órdenes de Fidel. Yo tuve la suerte o el privilegio de estar en muchas reuniones donde estaba presente Chávez, donde habíamos varias personas, no que yo fui a una reunión, sino que tuve muchos auditorios. Y no dejaba de decir Chávez en las reuniones, me llamó Fidel, y si se le ocurría algo a la misión médica cubana o a la misión deportiva, Chávez le decía a los jefes de misiones, déjame hablar eso con Fidel, yo hablo con Fidel y después le doy una respuesta. Es decir, que cuando tú escuchabas eso, te dabas cuenta que Chávez cumplía directamente las órdenes de Fidel. Pero te digo más en ese aspecto. Durante los años 2001, 2002, fundamentalmente, 2003, Fidel
llamaba muchas veces a Chávez, no te voy a decir una cantidad, pero muchas veces a Chávez en el día. Y yo pude cubrir tres recorridos de Chávez por el país. Incluso el último fue cuando él salía por una cumbre a Brasil. Estábamos en el avión con él hasta Barquisimeto, ahí él esperó a Fidel para irse. Él se fue con Fidel ese año juntos. Y Chávez tenía un teléfono en la mano y te decía: epa, párate que me está llamando Fidel. Y ahí se ponía a conversar con Fidel: sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hablaba: no, yo creo que la misión Robinson, la misión que estamos así, vamos a empezar la cubanina. Bueno, como tú digas, Fidel, es decir, eran las cosas de Fidel. Yo creo que sí, que Fidel ha tenido mucho que ver, ha sido el que ha dirigido la cubanización del país. Ha apoyado en todos los ministerios, fundamentalmente en el Ministerio de Salud Pública, de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Yo creo que han sido los ministerios que más fuerza han tenido en la cubanización de Venezuela. ¿Cómo es posible así que una institución armada tan prestigiosa haya permitido esa penetración de Cuba? Mira, la presencia militar cubana comienza con el general, el Chino Wong, que ya murió. Ya el Chino Wong murió hace como un año y meses. Ese es el primer general cubano que llega a Venezuela. Lo trae Freddy Bernal, que cuando aquello era alcalde del municipio de Libertador, ya Freddy Bernal estaba yendo a La Habana, al Colegio Nacional de la Defensa, que es un tema muy importante. Como sabemos los cubanos, el Colegio Nacional de la Defensa es el escalón más alto después de la Escuela Superior del Partido Ñico López, donde se forman y se adiestran los cuadros del partido y del gobierno de Cuba a cualquier nivel, y el personal estratégico. Hay muchos venezolanos que hoy están ahí en el poder al lado de Chávez, que están en la dirección del país, que ya son diplomados del Colegio Nacional de la Defensa. Uno de los primeros alumnos fue Freddy Bernal. Freddy Bernal se especializó en la cosa militar, en la estrategia militar, a pesar de que es un civil. Él fue como militar al golpe de Estado del 92. Él es el que trae al Chino Wong, y lo trae con la apariencia de que iban a fomentar la agricultura urbana en Caracas para la gente pobre, todo esto que se hace en Cuba, de sembrar en las azoteas y toda esta historia. El chino aparece ahí, está unos días y de ahí ya se va a Aragua. Entonces se va el chino ahí y comienza el asesoramiento militar, la reestructuración de las unidades militares, fortificaciones, defensa antiaérea, estrategias militares, y empieza esto. Ahí, con la presencia del Chino Wong, y me imagino que con su equipo de trabajo, viene otra parte de lo que tú me preguntas de la militarización, que no es otra cosa que cuando Chávez comienza a comprar el armamento ruso, no le es muy barato traer a los pilotos rusos, ni le traer a los tanquistas rusos. Entonces, como La Habana tiene más, tú lo sabes, tiene más de 20.000 cubanos formados en la Unión Soviética en distintas especialidades, fundamentalmente militares. Entonces Fidel, que tiene muchos pilotos de MiG-23 y MiG-29 dirigiendo tiendas de ropa por divisa y en otras funciones porque no hay aviones, entonces le dice a Chávez: yo te doy los pilotos, yo te doy los estrategas militares, yo te doy los tanquistas. Y cuando nosotros amanecimos un día en Venezuela, yo mismo me encontré con varios pilotos de Pinar del Río, de helicóptero, MiG-23, con Carballo, con Pedro Páez, con 2 o 3 amigos míos. Me los encontré en Caracas, en una tienda. Y cuando yo veo esos guajiros ahí, yo les digo: ¿qué hacen ustedes aquí? Pero eso estamos en Aragua, de profesores de aviación. Estábamos en Cuba haciendo nada. Es decir, Fidel comienza a prestar su personal, que lo tenía subutilizado, y lo comienza a prestar. Y que aprovechó esa circunstancia para comenzar, claro, la compra de Chávez del armamento ruso. Entonces mete sus asesores militares, profesores, dando clases de aviación. Entonces, en Apure se hace una academia de aviación y de pilotos y de técnicos mecánicos de fuselaje y profesores del ITM, Instituto Técnico Militar que conocemos en Cuba, José Martí, van hacia Apure. Están en Apure hace ya más de 10 años trabajando como profesores ahí. ¿Qué pasa? Que como en todos los países, tú no tienes acceso a las unidades militares. Ahora mismo, que estoy aquí sentado hablando contigo, hay más de 4.000 militares cubanos, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en Venezuela, para evitar todo tipo de desajuste social. ¿Quién los dirige? El general de Cuerpo de Ejército, Leonardo Andoyo.
que es el padre de la inversionista cubana que conocemos, Débora Andor. Él es viceministro de la FARC, que atiende fortificaciones y sistemas estratégicos. Él está en Venezuela, por ahí andan las fotos con el general Mata Figueroa, el general venezolano, da reuniones constantes en La Orchila, viajan a Colín, a La Habana, van y vienen los dos, porque Mata Figueroa no está de ministro, pero está de asesor del ministro de la Fuerza Armada de Venezuela, porque es un hombre que domina mucho el tema de la estrategia militar.